Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este encuentro de clase magistral, la número 3 de la asignatura de sistematización de contenidos profesionales de la carrera, donde estamos revisando el marco regulatorio para las telecomunicaciones. Y esta vez tenemos un tema sumamente importante, que es la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones en Ecuador, que es el documento rector que controla, regula y establece las políticas de uso de los servicios de telecomunicaciones en Ecuador. Les voy a compartir en este momento la presentación y sobre ella vamos a analizar cuáles son los puntos fundamentales que debemos tratar en esta clase. Bien, entonces, Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, que es el tema que nos corresponde esta semana 3. Como de costumbre, una frase de presentación, de inicio. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Lo dijo Aristóteles. Pues bien, el objetivo de esta clase es analizar las particularidades de la ley orgánica de las telecomunicaciones y posteriormente vamos también a analizar un segundo tema complementario que sería la ley orgánica de comunicación reformada. Todo esto para comprender cuáles son los alcances, las limitaciones que tienen establecidos los prestadores de servicio de telecomunicaciones, así también como el régimen sancionatorio aplicable por el incumplimiento de lo establecido en la ley. Entonces, con respecto al título 1 de esta ley, capítulo 1, artículo 1, establece cuál es el objetivo de la ley. El principal objetivo es desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, considerándolos como sectores estratégicos del Estado, que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionales que están establecidos. Objetivos: establecer las condiciones idóneas para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones con óptima calidad, con precios asequibles, tarifas equitativas y que los puedan elegir con libertad. Recuerden que muchos de estos principios estaban establecidos en la Constitución de la República de Ecuador, que la vimos en la clase anterior. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa a los usuarios, las sanciones por vulneración de los derechos, la reparación e indemnización de daños por mala calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios públicos. También garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Recuerden que habíamos dicho también en la clase anterior y que estaba establecido en la Constitución que el espectro radioeléctrico es un recurso estratégico del Estado y tiene que ser administrado de forma correcta, bien, para su uso y asignación de bandas de frecuencia. Aquí están incluidos eh, las bandas de gestión del espectro radioeléctrico para televisión, radio, bandas libres, redes inalámbricas y siempre precautelando de que la asignación de estas bandas haga prevalecer el interés colectivo bajo principios y normas del régimen de distribución equitativa para el espectro radioeléctrico. Promover además y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico como recurso limitado. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades relacionadas con la administración y gestión. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones y el uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios tarifarios que determine el ordenamiento jurídico vigente.
El artículo 5 establece definiciones generales de telecomunicación. Primero, ¿qué se entiende por telecomunicaciones? Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, videos, imágenes, sonidos, etcétera, ya sea por distintos medios, inalámbricos, guiados, guiados. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia quedarán excluidos de la misma cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de innovación tecnológica que a futuro se presente. Otras definiciones que después los podemos tratar con más detalle en clase, por ejemplo, espectro radioeléctrico, que es todo el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial y que se usa para la prestación de servicios de telecomunicación. Radiaciones no ionizantes para fines de aplicación de la presente ley se entiende como radiación generada por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Frecuencias esenciales, frecuencias íntimamente vinculadas con los sistemas y redes para la prestación de un servicio de telecomunicación. Frecuencias no esenciales, frecuencias vinculadas a sistemas y redes de comunicaciones no consideradas frecuencias esenciales. Radiodifusión, servicio cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general, abarcando emisiones sonoras de televisión u otros. Sistemas de audio y video por suscripción, servicio de suscripción que transmite y eventualmente recibe señales de imágenes, sonidos, multimedia, datos destinados a un público en particular de abonados. Título 2, capítulo 1. Como cuestiones interesantes tenemos el artículo 9 de redes de telecomunicación, donde se establece que se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión, recepción de voz, videos, datos o de cualquier otro tipo de señales. Bien. Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red de la que dependa la prestación de un servicio de telecomunicaciones o sea utilizado para soportar servicios a terceros, bien, será considerado una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de telecomunicación. Redes privadas de telecomunicaciones son aquellas que son utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad y que están bajo su control. Capítulo 2, referente a la prestación de servicios de telecomunicaciones. Artículo 14, donde se establecen las formas de gestión. Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de delegación de empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la mayoría accionaria o la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria. En el título 3, Derechos y Obligaciones, específicamente en el capítulo 1, donde se trata los temas de abonados, clientes y usuarios, y también revisaremos el artículo 21, donde se establece definición y tipos de usuario. Usuario es toda aquella persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicación. El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de servicios de telecomunicaciones se denomina abonado o suscriptor, y el usuario que haya negociado las cláusulas con el prestador se denomina cliente. También vamos a revisar el artículo 4, que refiere a la parte de regulación sectorial. En el capítulo 2, regulaciones de mercado, y específicamente el artículo 34, que da indicaciones sobre el pago por concentración de mercado para promover la competencia. Entonces, en la ley se establece que a fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones y de servicios por suscripción, y también promover una competencia equitativa, los prestadores privados que concentren mercados en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado, pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales conforme a una tabla que se muestra aquí en la figura. Bien, esos son los porcentajes
o de pago de acuerdo a los porcentajes de concentración de clientes en el mercado. En el artículo 36 se establecen algunos tipos de servicios. ¿Bien? Yo les he traído aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, servicios de telecomunicaciones son aquellos servicios que soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar transmisión de signos, señales, textos, videos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza. Servicios de señales abiertas, por ejemplo, radiodifusión sonora y radiodifusión de televisión, que la conocemos perfectamente. Servicios de radiodifusión son aquellos que pueden transmitir y emitir o recibir señales de imagen, sonidos, multimedia, datos, etc. Y servicios por suscripción son aquellos servicios de radiodifusión que solo pueden ser recibidos por usuarios que previamente se hayan recibido a un contrato de adhesión. Títulos habilitantes establecidos en el artículo 37. Pues estos están regulados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que es quien puede otorgar dichos títulos habilitantes, el Arcotel. Entonces hay tres categorías importantes que debemos definir aquí. Primero, concesión. Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por empresas de economía mixta, por iniciativa privada y la economía popular y solidaria. Se establecen estos permisos de concesión. Autorizaciones son para el uso y explotación del espectro radioeléctrico por empresas públicas e instituciones del Estado, para prestación de servicios de audio, video, por suscripción, tanto para personas naturales y jurídicas, ¿bien? Y dicha autorización se va a instrumentar a través de un permiso. Registros de servicio. Bien, los registros de servicio están destinados a servicios cuya prestación se requiere el registro. Entre los siguientes servicios que están incluidos son los servicios portadores, operadores de cable submarino, radioaficionados, valor agregado de radiocomunicación, redes y actividades de uso privado y de reventa. En el artículo 43, referente también a los títulos, se establece también la duración de dichas autorizaciones. Entonces se establece que las concesiones y autorizaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones tendrán una duración de hasta 15 años. La duración de los demás títulos habilitantes será establecida en la normativa emitida por el Arcotel. En todo caso, el plazo de duración no podrá exceder los 15 años, salvo para operadores de cable submarino y empresas públicas de telecomunicaciones. En el artículo 44 se establece las condiciones de transferencia o cesión de derechos. Los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o grabarse por ningún medio sin autorización del Arcotel. Incurrir en esta prohibición será causa suficiente para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. En el capítulo 2, algo importante también es el uso del espectro radioeléctrico. Aquí tenemos el artículo 54 sobre derechos y tarifas por uso del espectro. El Arcotel fijará el valor de los derechos por otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico. En el artículo 56 se establece la duración. Los títulos habilitantes para el uso y explotación del espectro tendrán la misma duración del título habilitante del servicio o los servicios a los cuales se encuentren asociados. Bien. En el artículo 59, uso y explotación del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión. Aquí se establece que el otorgamiento de la frecuencia del espectro para servicios de radiodifusión se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunicación, su reglamento general y normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control. En el artículo 60 se establecen las tarifas para adjudicación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión. Los proveedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado están obligados al pago de las tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias, aun cuando estuvieran suspensos sus funcionamientos. Y en el artículo 61
se establece la aprobación de tarifas por adjudicación y uso de frecuencias para servicios de radiodifusión. Se establece que las tarifas por derecho de adjudicación que deberán pagar los prestadores de servicios de radiodifusión al Estado serán las que, apruebe por la Agencia de Regulación y Control, que es el ARCOTEL. Título 6, régimen tarifario de las prestaciones de servicio. Capítulo 1, se establece el régimen y regulación. Aquí, de particular interés, es el artículo 62, referente a servicios de telecomunicación. Establece que es deber constitucional del Estado central, a través del ARCOTEL, disponer de los precios y tarifas por la prestación de servicios, de manera que sean equitativos en virtud del ejercicio de su potestad y control de regulación. ¿Bien? De hecho, el ARCOTEL es quien fija los techos tarifarios. A partir de ese techo hacia abajo, los prestadores de servicios pueden establecer sus tarifas. Entonces, en el artículo 63 también se establece esta parte. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepasen el techo tarifario establecido por el ARCOTEL. Para poder modificar los techos tarifarios, se va a tomar en cuenta si existen o pueden existir distorsiones en la de competencias en el mercado, o que el nivel de tarifas o precios demuestre inexistencia de competencia efectiva, o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos. Título 7, interconexión y acceso. Capítulo 1, disposiciones comunes. Aquí de particular interés, artículo 66, principio. La interconexión y el acceso deberán realizarse de conformidad con los principios de igualdad, no discriminación, neutralidad, buena fe, transparencia, publicidad y sobre base de costos. Artículo 67, interconexión. Se entiende por interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicación a través de medios físicos radioeléctricos mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicación. Artículo 68, el acceso. Se entiende por acceso a la puesta a disposición de otro prestador en condiciones definidas, no discriminatorias y transparentes, los recursos de red o servicios con fines de prestación de servicio de telecomunicación. Esto incluye la utilización para servicios de radiodifusión que están sujetos a todas las normativas establecidas por el ARCOTEL. El artículo 69, la obligatoriedad. Es decir, los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso a los servicios de telecomunicaciones. De esto vamos a entrar en un debate de cómo se debe aplicar esta ley con los prestadores de servicios de telecomunicaciones que existen en el país. Título 8, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales. En el capítulo 1 se establece el secreto de las telecomunicaciones. Por ejemplo, artículo 76, medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. Las y los prestadores de servicio, así usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de su servicio, la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las comunicaciones, de la información. En caso de que exista un riesgo en particular de violación, el prestador de servicios deberá informar a sus abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo para atenuar o minimizar el riesgo que no está bajo su control. Intercepciones. Únicamente se podrá realizar intercepciones cuando exista orden expresa de un juez competente en el marco de una investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso. Esto también va acorde a lo que ya vimos con la protección de la información establecida en la Constitución de la República de Ecuador. En el artículo 78 se establece el derecho a la intimidad y tiene que ver con la protección de los datos personales. Para la plena vigencia del derecho a la intimidad,
establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán garantizar en el ejercicio de su actividad la protección de los datos de carácter personal. Y para ello deberán adoptar todas las medidas técnicas y de gestión necesarias para preservar dicha seguridad. En el artículo 82 se establece el uso comercial de datos personales y expresa precisamente que las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, información de uso de servicio, información de tráfico, patrón de consumo, bien, y otros datos de carácter personal con fines de publicidad o con fines comerciales. Los usuarios abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil de retirar su consentimiento. Y es más, para poder usar cualquier información de uso personal, tiene que haberse dado un consentimiento explícito de que el usuario autoriza a que se hagan uso de esa información. Y en caso de que ellos decidan retirar ese consentimiento, el prestador de servicio deberá especificar o retirar eh, mm, la, la, la acción de hacer uso de cualquier información, ¿bien? De carácter personal o privado. Título 9. Equipos de telecomunicaciones. En esta parte también se tratan cuestiones importantes que es la homologación y certificación de equipos para poder usar dentro del territorio nacional, con el fin de evitar cualquier problemas de interferencias, daños perjudiciales y garantizar los derechos de los usuarios y también de los prestadores de servicios. Se establece que los equipos terminales de telecomunicaciones que hagan uso del espectro radioeléctrico eh, y que se conecten también a redes públicas tienen que cumplir con una homologación y obtener una certificación para su uso y operación dentro del territorio nacional de Ecuador. Esto con el fin de evitar afectación al resto de servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y garantizar todos los derechos de los usuarios y prestadores. ¿Quién se encarga de controlar esto y de emitir estas homologaciones? El Arcotel. En el título 10, referente a la sociedad de la información y del conocimiento, en el capítulo 1, promoción de sociedad de la información y prestación del servicio universal, y en el artículo 88, promoción de la sociedad de la información y del conocimiento, el Ministerio de las Telecomunicaciones, el MINTEL, que es el órgano rector de las telecomunicaciones en Ecuador, promoverá la sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. Y para ello, dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a, por ejemplo, promover el acceso universal de los servicios de telecomunicación, promover el establecimiento eficiente de la infraestructura de telecomunicación, procurar el servicio universal, sobre todo en las zonas rurales, urbanos marginales y las personas de menos recursos. Promover el desarrollo y masificación del uso de la tecnología de la información y la comunicación en todo el territorio nacional. Y también apoyar a la educación de la población en materia informática, en tecnología de la información, para hacer uso adecuado a los servicios y equipos y también trabajar sobre la alfabetización digital. Título 11. Recursos escasos y ocupación de bienes. Capítulo 1 establece la asignación del espectro radioeléctrico y en particular el artículo 96, su utilización. El espectro es de uso libre, ¿bien? Que son aquellas, o sea, es de uso libre en aquellas bandas de frecuencia que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el ordenamiento jurídico. Espectro para uso determinado en bandas libres. Son aquellas bandas de frecuencia denominadas libres que pueden ser utilizadas para servicios atribuidos por el Arcotel. Espectro para uso determinado, que son aquellos que establece el Arcotel dentro de un grupo de asignaciones de uso privativo o compartido.
Y espectros para usos experimentales. Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo. También tenemos el espectro reservado, que son bandas de frecuencias destinadas a la seguridad pública y del Estado. En cuanto a recursos de numeración, en el artículo 97, Administración y Gestión del Recurso, se establece que la numeración constituye un recurso limitado cuya administración, control y asignación también corresponde al Estado. Las y los prestadores de servicios tienen que cumplir con lo dispuesto en el Plan Técnico Fundamental de Numeración y las normas complementarias. En el artículo 98 se establece la forma de asignación, que se va a realizar en condiciones de igualdad, transparencia, trato no discriminatorio y atención al interés público. La asignación no confiere derecho a los y los prestadores de servicio. ¿Bien? Y el Arcotel puede hacer modificaciones o reasignaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Y en el artículo 100 se habla de la conservación del número, las y los prestadores de servicio, que usen números de identificación para sus abonados, tales como servicios telefónicos, garantizarán que estos puedan conservar los números que hayan sido asignados con independencia del prestador que les provea el servicio. Así que cuando nosotros nos cambiamos de operador, sobre todo en la telefonía fija y celular, podemos solicitar la conservación del número telefónico. Artículo 121, clases. Bien, clases de sanciones que están establecidas en el capítulo 2. Las sanciones para para las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones se pueden aplicar de la siguiente manera. Infracciones de primera clase, donde la multa equivale al 0,001% y el 0,03% del monto de referencia. Infracciones de segunda clase con multas del 0,031% y 0,07% del monto de referencia. Y así tenemos infracciones de tercera clase, de cuarta clase, dependiendo de la categoría o la clase de violación que se haya cometido de acuerdo a lo que está establecido por el reglamento. En el artículo 122 se establece el monto de referencia. Para las aplicaciones de multa establecidas en esta ley, el monto de referencia se va a obtener con base a ingresos totales del infractor correspondiente a su última declaración de impuesto local, en relación al servicio o título habilitante del cual se trata. Bien, y estos son algunos de los puntos fundamentales que establece esta ley orgánica de telecomunicación. Lógicamente, en la clase encuentro y en la clase taller, seguiremos profundizando y haremos algunas actividades complementarias, además también de revisar la ley orgánica de comunicación reformada, que sería un documento complementario a este tema que estamos revisando. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención. Espero que sea de mucho provecho este contenido, que es sumamente importante para la carrera de telecomunicaciones. Y nos vemos en un siguiente encuentro de clase maestra. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.